David instala una cámara oculta para vigilar a su querida ama de llaves, María, porque está preocupado por los repentinos cambios de comportamiento de sus hijos y su bajo rendimiento académico. Pero algo no está bien. Cuando revisa todas las grabaciones, la perspectiva de David cambia. David Martínez está de pie en su cocina vacía, mirando el mismo plato de desayuno como si estuviera aburrido. Pero para sobrevivir y ganar la carrera contra el tiempo, no puede tomar demasiadas decisiones cada día. Han pasado 2 años desde el accidente que se llevó a su esposa, dejándolo solo para criar a Emma, de 8 años, y a Tommy, de 6. Ser padre soltero lo ha llevado al límite. Ya no puede soportar la presión. Trabajar 12 horas al día mientras cuida de 2 niños en duelo no le deja tiempo para enseñar lecciones, revisar tareas o hacer deberes. Tiene que despertarse al menos 2 horas antes de lo habitual y no consigue el descanso que necesita. La ropa sucia se acumula, las cenas se convierten en comida para llevar y los cuentos antes de dormir se transforman en apresurados besos de buenas noches. María Santos, una mujer de 45 años, entra en sus vidas respondiendo al anuncio de David para amas de llaves. Es cálida y sincera. En su primer encuentro, charla con los niños. Con su paciencia y compasión, sus interacciones con todos en la familia fueron impecables y parecía genuinamente preocupada por ayudar a esta familia en apuros a encontrar alivio. David le ofreció una habitación privada para invitados y un salario por encima de la media para ayudar a cuidar de la casa y los niños durante las vacaciones y después de la escuela. María aceptó la oferta sin dudarlo y se mudó a la casa de David la semana siguiente. Las primeras semanas parecieron un milagro para David. David llegaba a casa y encontraba la casa impecablemente limpia, la ropa perfectamente doblada y la cena en la mesa. María ayudaba a Emma con sus tareas, leía libros y contaba cuentos a Tommy antes de dormir. Acostaba a los niños los días que él tenía que trabajar horas extras. Preparaba los útiles escolares y almuerzos saludables todos los días, sin falta. David observó cómo su familia recuperaba lentamente el orden. El caos constante en la casa desde la muerte de su esposa parecía desvanecerse. Podía concentrarse en su trabajo sin preocupaciones, sabiendo que sus hijos estaban en manos capaces. María nunca se quejaba de las largas horas, pero algo cambió después de aproximadamente un mes. Emma, que poco a poco se había estado abriendo, comenzó a retraerse nuevamente. Apenas decía algo durante la cena, dando vueltas a la comida en su plato. Tommy, que finalmente había comenzado a dormir toda la noche, empezó a despertarse gritando por sus pesadillas. David notó que los 2 niños se ponían tensos cada vez que María entraba en la habitación. Intercambiaban miradas rápidas. Su lenguaje corporal cambiaba de relajado a cauteloso. Cuando les preguntaba sobre su día, daban respuestas vagas y rápidamente cambiaban de tema. La escuela llamó con malas noticias. Las calificaciones de Emma habían bajado. Su maestra dijo que había estado actuando ansiosa durante la clase. La maestra de Tommy expresó preocupaciones similares, señalando que se había vuelto cada vez más retraído. David intentó interrogar directamente a los niños. Les preguntó si María los trataba bien, si se sentían seguros. Cada vez se miraban con preocupación antes de dar respuestas cortas y poco convincentes. La gota que colmó el vaso llegó cuando David encontró a Tommy llorando en el armario una noche. Su hijo se negó a explicar lo que había sucedido, diciendo solo que extrañaba a su madre y quería que todo volviera a ser como antes. David decidió hacer algo que sentía necesario e intrusivo durante el fin de semana. Compró un montón de pequeñas cámaras y pasó la tarde del domingo instalándolas en la sala de estar, la cocina y el pasillo. Las instaló en secreto,
sin decírselo a nadie. Sus manos temblaban mientras colocaba cada una, sintiendo que había violado la confianza de María mientras protegía a sus hijos. El lunes por la mañana llegó con las prisas habituales. David fue a trabajar, sabiendo que esta sería la primera vez que vería claramente lo que había sucedido, mientras él había estado ausente. Esa noche, David esperó hasta que los niños estuvieran dormidos antes de ver el video. Se sentó frente a su computadora y hizo clic en el primer archivo de video. Su corazón se aceleró cuando su sala de estar apareció en la pantalla. El video inicialmente parecía perfectamente normal. María caminaba por la casa eficientemente, ordenando y comenzando con la lavandería. Ayudaba a Emma a reunir sus útiles escolares y le recordaba a Tommy que se cepillara los dientes. Todo iba según lo esperado. La grabación no reveló nada alarmante durante los primeros días. María continuaba haciendo su trabajo profesionalmente, manteniendo a los niños puntuales y la casa en orden. David comenzó a cuestionar sus propias sospechas. Pero a medida que continuaba viendo el video, los pequeños detalles comenzaron a llamar su atención. Emma sonreía con malicia cuando María le daba la espalda. Tommy se movía lenta y deliberadamente cuando se le pedía completar una tarea, un desafío aparentemente inofensivo que se convertía en un patrón preocupante. ¿Eran estos comportamientos infantiles algo que realmente no conocía? David se inclinó más cerca de la pantalla, leyendo cada sección con más cuidado. Lo que había pensado que era un comportamiento infantil típico parecía más planificado y deliberado. ¿Estaban sus hijos poniendo a prueba la paciencia de María? La verdad comenzó a emerger mientras David continuaba viendo el video, con creciente confusión y curiosidad. David miró la pantalla de la computadora con asombro y horror. Finalmente, entendió la verdad. Sus hijos no estaban siendo abusados, ellos eran los abusadores. Los niños habían estado lastimando intencionalmente a María desde que ella había descuidado su vigilancia, y los niños pensaban que María no se atrevería a hacerles nada. Lo sucedido la empujó a su límite con una crueldad calculada. David observó en silencio, atónito, cómo sus hijos planeaban su ataque contra María. Intercambiaban miradas de complicidad antes de continuar con su plan. El clip muestra a Emma derramando intencionalmente un vaso de leche mientras desayuna, para luego culpar a María por su torpeza al colocar el vaso demasiado cerca del borde. Tommy esconde los productos de limpieza de María por toda la casa. Luego mira dibujos animados mientras ella busca frenéticamente la aspiradora y el plumero. Cuando ella pregunta si los ha visto, él simplemente se encoge de hombros y afirma que no sabe. El comportamiento de los niños se intensifica con cada día que pasa. Emma critica la cocina de María llamándola asquerosa y se niega a comer la comida que solía amar. Tommy intencionalmente ensucia justo después de que María termina de limpiar el área y se ríe cuando ella regresa a arreglar lo que él ha estropeado. Emma distrae a María en una habitación, mientras Tommy rompe algo en otra. Los niños critican duramente la apariencia de María, llamándola vieja y fea. Se niegan a seguir órdenes simples, obligándola a repetirlas una y otra vez. Rompen juguetes y artículos del hogar para luego reprochar a María por no cuidar mejor sus propias cosas. La compostura profesional de María comienza a tambalearse bajo la presión constante. Lo peor ocurrió un martes por la tarde que David nunca olvidará. La cámara captó a Emma y Tommy trabajando juntos para destruir la sala mientras María preparaba los refrigerios. Sacaron libros de los estantes, esparcieron juguetes por todo el suelo y voltearon los cojines del sofá.
Cuando María regresó con los refrigerios, se quedó inmóvil en la puerta, mirando los objetos destruidos. Después de limpiar la misma habitación 3 veces, la paciencia de María finalmente se había agotado. Se acercó a Tommy, que acababa de lanzar una pieza de rompecabezas al otro lado de la habitación, y le agarró el brazo con firmeza. Su voz temblaba con meses de frustración reprimida, mientras le decía que habría graves consecuencias por hacer eso. Por primera vez, su máscara de profesionalismo se había quitado por completo. La mujer amable y comprensiva había desaparecido, revelando el profundo dolor que sus hijos le habían causado. La revelación de María conmocionó a los niños. El retraimiento y la ansiedad de los niños que él observó no era miedo a María, sino culpa. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero continuaron haciéndolo, apoyándose en el mal comportamiento del otro. David supo que María había sufrido mentalmente durante meses, sin quejarse nunca del comportamiento de sus hijos. Había mantenido una imagen profesional, aunque sus acciones habían dañado su autoestima y dignidad. ¿Qué harías si descubrieras que tu hijo es un acosador, no una víctima?